Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, bienvenidos a la clase. Vamos a empezar. Entonces, hoy con nuestra clase ya está grabando. Les acabo de copiar por si quieren tener digamos, el material de referencia que utilizo hoy. Si lo quieren tener ahí mismo, les acabo de copiar el link ahí en el chat. Y listo. Entonces, vamos a arrancar. Yo quito esto para poder aumentar más la fuente. Hoy vamos a empezar este tema que decido empezarlo ahorita, le voy a poner después, pero creo que les puede ser útil para ustedes en el sentido en que quieran o necesiten resolver ecuaciones diferenciales, que algunos escogen proyectos de ese estilo, entonces pues mejor lo ponemos desde el día de hoy. Aquí hay un pequeño error en lo que escribí, espérense que aquí debo quitarle esto, acá, listo. Entonces, miren, la idea hoy es que vamos a ver métodos de solución de ecuaciones diferenciales, así como nos ha pasado que aprendemos a resolver sistemas matriciales sin haber terminado álgebra lineal o sin haber empezado siquiera, o hemos aprendido a sacar valores propios y vectores propios sin haber realmente visto esos cursos, pues aquí también vamos a ver una herramienta que los adelanta un poco, pero recuerden que el objetivo es que ustedes puedan conectar con esos temas cuando los estén viendo allá, o quienes estén viendo ahorita ecuaciones diferenciales, pues probablemente puedan hacer una conexión más directa o incluso pues aprender algo nuevo. Pero digamos que no podemos entrar, esto no es un curso de ecuaciones diferenciales como tal, no podemos entrar a la profundidad de qué son las ecuaciones diferenciales, pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a tratar de entender como el concepto genérico de qué es una ecuación diferencial y vamos a tratar una parte muy específica relacionada pues con los sistemas dinámicos, que es lo que nos interesa en este curso. Entonces, primero que todo, pregunta, levante la mano, ¿quién no sabe qué es una ecuación diferencial? ¿Nunca ha utilizado eso? ¿No tiene ni idea? Doctan, Diego, listo. Hay como 4 personas que la subieron y la bajaron de una. Eh, y esas 4 personas, ustedes no saben, no han visto cursos ni nada de esas cosas de ecuaciones diferenciales. Y les pregunto ahora algo que está relacionado con eso, y es, ¿ustedes han resuelto alguna ecuación diferencial alguna vez? Pueden comentar ahí. Pues como no sé qué es, la verdad no estoy seguro si lo he resuelto o no. Creo que en Newtoniana una vez lo nombró el profesor y lo resolvió, pero no entendí bien. Claro, sí, claro, pero ustedes sí la han resuelto, ustedes han resuelto una ecuación diferencial constantemente que es la de Newton, ustedes han resuelto la segunda ley de Newton, ¿cierto? Ustedes han hecho sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y que si el movimiento es uniformemente acelerado, entonces tenemos esas ecuaciones. ¿Eso lo han usado, sí o no? Sí, Eso es una ecuación diferencial que ustedes han resuelto. Lo que pasa es que es muy específica porque la segunda derivada es constante. Miren que cuando ustedes tienen la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración igual a sumatoria de fuerzas, esa aceleración, eso sí lo deben recordar, pero si no, pues me dicen. Esta aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, ¿cierto? Esas dos cosas, digamos que ustedes las tienen claras. Entonces ustedes tenían la segunda derivada, eso era igual a la sumatoria de fuerzas y, por ejemplo, cuando uno tenía el movimiento parabólico, uno tiene solamente, espera un momentico, chao, que te vaya muy bien. Dios te bendiga. Ten cuidado, te voy a enseñar. Dios te proteja. Muchas gracias. Gracias, papá. Se nos olvidó el reloj. Pero eso se puede girar, ¿cierto? ¿O toca inscribirse en algo? No. Para la rifa. Pero nosotros vamos a pedir más, 2 boletas más. ¿Cuántas tenemos? 5. Déjame, yo le escribo. Espera, eso es por la asociación de padres. Va a escribirle a la señora entonces. Listo. Eh, entonces, como les venía diciendo, ustedes tienen masa por aceleración, pero la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O también se puede escribir como la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, ¿cierto? Y eso era igual a su materia de fuerzas. Y resulta que, por ejemplo, para el movimiento parabólico, ustedes decían, listo, bueno, X va a ser nuestra dirección vertical, recuerden que esos son nombres arbitrarios, y aquí vamos a tener la aceleración de la gravedad,
como no vamos a ir tan alto, entonces va a ser constante m por g, menos m por g. Y eso era constante. Y ustedes la resolvían, y eso se llamaba movimiento uniformemente acelerado, que también lo pueden hacer en dirección horizontal cuando tienen una aceleración uniforme. Y llegaban a unas ecuaciones allá de movimiento parabólico, ¿cierto? Porque aparecía el tiempo al cuadrado y demás, pero pues ahí estaban resolviendo una ecuación diferencial, sin darse cuenta. Obviamente es una ecuación diferencial que es bastante sencilla, porque pues la segunda derivada es constante, entonces uno pues la va integrando y la va resolviendo de forma sencilla. Y en un curso de ecuaciones diferenciales, pues ustedes van a enfrentarse a ecuaciones diferenciales de este estilo, mucho más complejas, que tienen, bueno, no mucho, un poco más complejas, que tienen más contribuciones. Pero esa es la idea. En general, nuestras fuerzas no van a ser constantes, sino que van a ser realmente como funciones que dependen del tiempo, dependen de la posición y dependen de la velocidad. ¿Sí? Fuerzas que dependen del tiempo, digamos, cuando yo estoy forzando un sistema y lo estoy moviendo con mis manos, depende del tiempo. Dependen de la posición. ¿Hay alguna fuerza que ustedes recuerden de pronto que dependa de la posición? La de La resorte. gravedad. La resorte, ajá, ¿cuál más? El peso, el peso, el peso, el peso. Si te refieres con el peso con la atracción gravitacional, sí, señor. Escrita completa, ¿cierto? Con que, como la segunda, como la ley de gravitación de Newton. Sí, de acuerdo, Jonathan. El peso. Ujú. Esas son fuerzas que dependen de la posición. Entonces, digamos que para resolver nuestros sistemas de forma general, pues ponemos también la posición. Y también hay fuerzas que dependen de la velocidad. ¿Alguna fuerza que ustedes de pronto hayan trabajado en algún momento que depende de la velocidad? Hace poquito vi la fuerza de rozamiento del aire cuando cae ¿qué? Un paracaídas. Esa depende de la Ajá. velocidad. Ajá, muy bien. Cuando las velocidades son bajas, eso se llama rozamiento viscoso y se modela, digamos, como simplemente proporcional a la velocidad. Eso, por ejemplo, sirve para modelar partículas que caen en la atmósfera de agua, de granizo, cosas así, o partículas que caen dentro de líquidos. Pero cuando las velocidades son mucho más altas, digamos al inicio de la caída del paracaidista, se utiliza una proporcionalidad a la rapidez al cuadrado y pues importa el perfil aerodinámico y demás. Yo te dice la centrípeta, la fuerza centrípeta depende de la velocidad. Em, sí, ¿no? Pero le cambia solamente la dirección, ¿cierto? No le cambia la magnitud. Pero sí, tenemos como una dependencia explícita de la velocidad. Muy bien, ajá. La fuerza magnética, por ejemplo, cuando ustedes vean magnetismo, van a darse cuenta que el magnetismo es un efecto relativista realmente y depende de la velocidad. Entonces, por eso, digamos, de forma general se escribe así, se escribe que la masa por la aceleración pues va a ser una sumatoria de fuerzas que al final eso lo que nos está diciendo a nosotros es que hay, de forma genérica, hay una función que nos retorna las derivadas que depende de t, x y de pronto de unos parámetros del sistema, de pronto de la masa, de pronto de la frecuencia, cosas de ese estilo. Entonces, como les digo, digamos, ustedes obviamente no saben que han estado resolviendo ecuaciones diferenciales, pero ustedes ya lo han estado haciendo. Pero eso no quiere decir pues que entonces ya sepan, porque pues ahí falta mucho más. Un curso de ecuaciones diferenciales les enseña cómo clasificar a las ecuaciones diferenciales en diferentes aspectos y nosotros nos vamos a centrar en unas muy específicas ahora. A estas se les llama ecuaciones diferenciales ordinarias. Hay como dos grandes tipos, las ordinarias y las parciales. En las ordinarias tenemos básicamente, digamos, primero que todo una ecuación diferencial, básicamente es una ecuación donde la incógnita es una función. En este caso, nuestra incógnita podría ser la velocidad en función del tiempo, es una función que depende del tiempo, o la posición en función del tiempo. Entonces, nuestra incógnita es una función. No es una ecuación algebraica donde la incógnita pues, es el valor de una variable. No, aquí es una función. Se le llama ecuación diferencial porque es una ecuación que nos relaciona a la función con sus derivadas. Miren que aquí tenemos como las derivadas de x y x a la derecha y su derivada 1, ¿cierto? Su primera derivada, que es la velocidad. Entonces, una ecuación diferencial me relaciona a mí a una función con sus derivadas y por eso se llama ecuación diferencial. Y es ordinaria cuando solamente tengo básicamente derivada con respecto a una variable independiente. En este caso sería el tiempo. Cuando tengo dos variables independientes, digamos que yo tengo una función que depende de x y y,
Entonces yo puedo hablar de derivadas parciales, derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a Y, y eso me podría generar una ecuación diferencial parcial. Ya no es ordinaria, sino parcial. Animales mucho más complejos, mucho más difíciles de entender. Probablemente no alcancemos a ver una introducción a la solución de esas en este curso, por cuestión de tiempo. Pero pues estas son mucho más comunes para ustedes por ahora, porque ustedes todo el tiempo están resolviendo sistemas dinámicos, todo el tiempo están viendo cómo evolucionan los sistemas, y por lo tanto es útil saber cómo poder entender estos sistemas. Entonces, ecuación diferencial ordinaria, eso es lo que vamos a ver acá. Eh, Hay cursos de 1 o 2 semestres dirigidos solamente a estudiar las ecuaciones diferenciales ordinarias y los métodos para resolverlas, que si son homogéneas, que si son autónomas, que si son no homogéneas, que el método de coeficientes indeterminados, que el de cuadraturas, o sea, eso es toda un área de investigación, si ustedes, de investigación, pues digamos, más bien de enseñanza en este momento. Si yo ahora aquí en Wikipedia, miren, obviamente allá viene este dibujo. Entonces, miren, observen que en general una ecuación diferencial ordinaria, pues tiene n de la enésima derivada de mi variable que estoy buscando, de mi función, y unos coeficientes que pueden o no ser constantes, ¿sí? Y esta es como la idea. Normalmente a uno en un curso de este estilo le enseñan a clasificarlas porque dependiendo de cómo sean las ecuaciones, de qué forma tengan, uno puede resolverlas de forma exacta con ciertas técnicas, por eso es importante saberlas clasificar. ¿Listo? Entonces, digamos que si mi ecuación es de este estilo, entonces yo puedo encontrar la solución así, que a un factor integrante y no sé qué. Y eso es lo que uno aprende en los cursos de ecuaciones diferenciales. Hay también cursos, digamos, relacionados con, bueno, perdón, hay también contenidos en esos cursos como para cuando no la puedo resolver de forma exacta, cómo puedo aproximar esa solución por series o por series con exponentes que no son enteros, con el método de Frobenius, creo que se llamaba ese man, y cosas de ese estilo. Y de todas maneras, en la realidad van a haber un montón de ecuaciones diferenciales en donde no podemos resolverlas de forma exacta y tenemos que resolverlas de forma numérica. ¿Ok? Entonces esto hace parte de un curso, digamos que yo me imagino que en algún momento en los cursos de ecuaciones diferenciales, pues ustedes ven algo numérico y aprovecho para preguntar a ver si esa impresión es correcta o no. Para las personas que ya han visto o están viendo un curso de ecuaciones diferenciales, ¿hay alguien ahí? Levante la mano que haya visto o esté viendo un curso de ecuaciones diferenciales. Eso, hay un par, bueno, hay varios, como 4. Pregunta, quiero saber, simplemente curiosidad, ¿ustedes han visto en algún momento la solución numérica de las ecuaciones diferenciales? No, Hemos visto el método básico, el de Euler. El de Euler, listo, ese es el que vamos a ver ahorita. Y Juan Manuel dice que no, ok. ¿Y ustedes en algún momento todos, yo me imagino que todos aquí o ya vieron o están viendo Newtoniana, ¿han resuelto algún problema numéricamente? tampoco. ¿O ustedes son puros físicos puros, como dicen? Pues yo sí he resuelto algunos, pero pues por exigencia ya de la propia materia, profe, Ok. de cada materia. Ok, perfecto. Diego Fernando dice, la otra vez el profesor puso un número, yo me imagino que uno numérico, querías decir, fue un milagro. Uno de cada 15, sí. Pues bueno, digamos que las dos cosas son importantes, ¿no? Pero sí hace falta que en las partes, en los cursos se les muestre a ustedes más de esto, que incluso no tiene que ser programado con librerías en C++, porque los problemas a veces son sencillos y hasta los pueden hacer en Excel, pero tengan cuidado, o sea, Excel no cumple el estándar IEEE 754 y se han encontrado errores que incluso han tenido impacto en las políticas económicas de los países, porque se han hecho estudios para, digamos, justificar ciertas medidas económicas basadas en el índice Gini y cosas así, y estaba mal calculado en Excel. Pero pues que la gente sabe utilizar Excel. O sea, Excel tiene una gran ventaja y es que básicamente todo el mundo lo sabe usar de forma básica. Entonces, tiene sus problemas. Si ustedes van a hacer algo serio ya, pues obviamente Python, C++, sí, lenguajes diseñados para eso. Pero eso no quiere decir que uno no pueda ser estimados a veces, incluso en Excel. Entonces, esto es útil para que ustedes vean las dos cosas y pues digamos que idealmente hoy vamos a ver un poco más de cómo resolver estas ecuaciones diferenciales, pero yo no voy a entrar tanto en el tema de ecuaciones diferenciales, de qué son y cómo se definen y los tipos, pues porque no es el objetivo del curso, ¿sí? No es el objetivo. Por ejemplo, yo en ingeniería
cuando dicto física mecánica, pero con más tiempo, los pongo a resolver algunas veces problemas numéricamente a los ingenieros, ¿sí? Pero eso también lo deben hacer los físicos. O sea, tenemos que dejar ese cuento del físico puro y tenemos que volvernos impuros. Tenemos que poder resolver los problemas, ¿sí? De hecho, lo numérico y lo computacional complementa lo teórico complementa lo numérico y computacional, todo eso complementa lo experimental, todo eso está relacionado. Esa división ficticia entre lo teórico, lo experimental y lo computacional, eso no existe, eso es falso, eso es una visión errónea y anticuada. No es errónea porque sea anticuada, es errónea per se, así sea moderno, sea anticuada, es errónea. Ustedes deben tener habilidad en todos los aspectos. Entonces, esta es nuestra idea del día de hoy, cómo podemos resolver estos sistemas bajo ciertas restricciones. Lo único que vamos a hacer nosotros es tratar de, cuando yo tenga un problema, digamos como esta ecuación diferencial que es de segundo orden, convertirlo en ecuaciones de primer orden. Porque la formulación de todos nuestros métodos se va a basar en eso. Y es muy sencillo. Este sistema de segundo orden lo convierto en dos ecuaciones de primer orden y ya lo vamos a ver cómo hacer. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver varios métodos. Vamos a implementar un par de métodos. El de Euler, que es sencillo, pero es muy inestable. No es preciso, pero es sencillo. Entonces le da a uno una idea de qué es lo que quiere. Luego miramos un ejecuta de cuarto orden. Y luego entre los ejercicios, pues vamos a implementar otros que son simplécticos y tienen otras cosas más útiles. Y se utilizan, por ejemplo, mucho en dinámica gravitacional. Y allá vamos a ver el por qué. Entonces la idea, por ejemplo, es esta. Yo quiero, digamos, yo quiero modelar el movimiento parabólico, ¿sí? Entonces, yo quiero empezar por lo más sencillo. Cuando a uno le enseñan el movimiento parabólico, a uno le dicen pues que tenemos la gravedad hacia abajo, ¿cierto? Simplemente tenemos la gravedad hacia abajo. Y uno entonces sabe que en la dirección horizontal el movimiento es uniforme porque no hay aceleración. Entonces x es igual a x sub 0 más velocidad por tiempo. Y ya está. Pero ahí resolvimos una ecuación diferencial implícitamente. O sea, aquí lo que acabamos de decir es que en x la aceleración es 0. Esto implica, como la aceleración es la primera derivada de la velocidad, entonces cuando ustedes miran esto es una ecuación diferencial. Y esto está diciéndonos que entonces la velocidad depende del tiempo o no depende del tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Si su derivada vale 0. Eso quiere decir La que es velocidad es constante. constante. Es una constante. Ajá. No te escuché la primera persona. Qué pena. La velocidad es constante, es un número. Vamos a llamarla b sub 0. Entonces, yo tengo esto, ¿cierto? Pero yo sé que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Otra ecuación diferencial. Si la derivada de una cosa es igual respecto al tiempo, es igual a una constante, pues yo integro ambos lados, ¿cierto? Y entonces me va a dar que x, ¿esto por qué está saliendo todo verde? Me va a dar que x es igual a otra constante que la llamamos x sub 0, posición inicial, más esa constante b sub 0 que tenemos ahí arriba por el tiempo. Hemos resuelto una ecuación diferencial. Y aquí hay otra cosa importante. Miren que esta ecuación diferencial tiene una condición indeterminada, que es esta posición inicial. ¿Por qué la necesitamos? Pues porque es una ecuación de primer orden la que estamos resolviendo. Necesitamos una condición inicial. Y por eso, como estamos colocando una condición inicial, por eso a estos problemas que tenemos acá los llamamos Initial Value Problems. ¿Sí? Por eso ese es el título, IVP, Initial Value Problem, porque estamos resolviendo problemas de valor inicial. Necesitamos condiciones iniciales. ¿Ok? ¿Por qué no necesito dos condiciones? Porque como la aceleración ya valía 0, pues realmente yo esa derivada no la necesitaba. Yo empiezo a partir desde derivadas que no valgan 0. Entonces necesito una sola condición. Pero en el eje vertical, por ejemplo, en el eje vertical ustedes tienen que la aceleración, digamos en y, es igual a menos g, ¿cierto? Pero este man es la segunda derivada de x respecto al tiempo, ¿verdad? Y como es la segunda derivada, entonces, miren, aquí lo volví a escribir mal, ¿cuántas condiciones iniciales necesitaré para resolver ese sistema? Si tengo de segundo orden la derivada. ¿Una? 2.
Bueno, porque yo quiero llegar hasta la posición. ¿Cuántas veces tengo que, si aquí tengo dos derivadas y quiero llegar hasta la posición, cuántas veces tendré que integrar? Dos veces, ¿cierto? Eso, dos veces. Y cada vez que yo integro, como son integrales, digamos, indefinidas, me sale una constante. Entonces me van a salir dos condiciones iniciales. Me va a salir que yo necesito la posición inicial, digamos, y sub 0, y necesito la velocidad inicial de y sub 0. Y a ustedes entonces al final le decían, ah, sí, entonces la ecuación de y en función del tiempo es igual, perdón, al y sub 0 más el b sub 0 en y por t más la aceleración en y por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esto era el movimiento uniformemente acelerado, es decir, que la aceleración es constante, es decir, que la segunda derivada de la posición es constante. Y observen que allá aparecieron entonces nuestras dos condiciones iniciales, posición y velocidad. Sigue siendo un problema de valor inicial. Entonces aquí hay dos cosas. Ustedes, por ejemplo, estos problemas del movimiento parabólico los pueden resolver así de la forma tradicional diciendo cuánto es la posición inicial. Entonces, que si ustedes dicen, no, pues para mí lo más fácil es poner aquí el sistema de coordenadas, ¿cierto? Eso es lo más sencillo. Entonces yo pongo aquí el origen. Entonces la posición inicial vale 0 y la velocidad inicial pues vale algo y tengo el ángulo y no sé qué. Así es como resolvemos todos esos problemas. Eso es un problema de valor inicial. Otro tipo de problema equivalente es que yo les diga a ustedes, mire, yo lo voy a lanzar desde acá. Esto lo voy a lanzar desde acá y tiene que caer acá. Entonces yo estoy especificando, por ejemplo, cuánto vale el x inicial y el x final, ¿cierto? Porque el y pues vale 0. Yo estoy especificando, miren que aquí yo estoy especificando como una posición y su derivada inicial. Pero acá yo estoy especificando es posición y posición, no derivadas. Estos otro tipo de problemas se llaman boundary value problems. Y si alcancemos, también lo vamos a tratar de resolver. ¿Se les ocurre alguna aplicación de un problema de este estilo en donde yo especifique la posición inicial y la final? ¿Ninguno? De pronto, miren, cuando ustedes vean cuerdas, por ejemplo, ustedes van a especificar, digamos que si una cuerda está atada, va a tener condición de frontera, no condición inicial, sino condición de frontera, en donde ustedes necesitan que esto esté aquí en 0 siempre y 0 en siempre. Y eso les va a dar los diferentes modos de oscilación que cumplen eso y demás, ¿listo? O también el movimiento parabólico, pues movimiento de proyectiles, ya cuando uno mejora su modelo, le mete fricción, no sé qué, entonces quiero que este proyectil caiga acá. O lo que hacen las baterías de contraartillería, que es que vieron y pudieron medir más o menos esta parte final de, digamos, a qué velocidad venía y en dónde cayó, y lo que se hace es calcular de manera inversa para ver de dónde está y poder disparar hacia allá y destruir la batería rusa que disparó aquí hacia los ucranianos y demás. Entonces, toda esa tecnología está ya metida. Obviamente el modelo ya no va a ser así, porque cuando tenemos este modelo de acá, estamos diciendo que esto es un punto y que no hay aire. Pero pues ya en la realidad tenemos aire, tenemos arrastre, y las ojivas de artillería pues tienen que tener cierta forma aerodinámica, pero van a tener un arrastre y ese perfil hay que meterlo ahí, y eso tiene un montón de cálculo numérico, pero imagínense cómo sería esa vaina si para hacer ese cálculo numérico inverso tocara ponerse a hacer un programa y poner a mirar y que no sé qué. Eso tiene que ser casi que en tiempo real. Eso está implementado en métodos numéricos muy rápidos allá adentro porque eso tiene que ser básicamente inmediato, pero tiene que ser estable, tiene que ser rápido. Allá hay mucha ciencia. Lastimosamente la parte militar jala mucho la investigación básica. Y uno siempre se queja de eso, ¿no? Y todo el mundo, ay, sí, que qué pesar. Pero miremos ahorita, por ejemplo, que Colombia no tiene una guerra interna, todavía la tiene contra el narcotráfico, pero no tiene una guerra externa. Y el presupuesto, por ejemplo, de investigación en ciencia que se propuso para el 2024 es el más bajo en este momento de los últimos 25 años.
tiene como el 25% de lo que tenía normalmente. Eh, y entonces después uno se queda que solo la guerra llama, pero sí, lastimosamente es eso, porque cuando no hay guerra, pues como que se quitan las prioridades. Y Colombia pues no va a progresar, sino tiene que haber investigación aplicada y básica, ¿no? Las dos se necesitan, no es que todo tiene que ser aplicado o todo tiene que ser básico, porque lo básico es lo que genera breakthroughs y genera cambios de paradigma a largo plazo, y lo aplicado pues resuelve los problemas actuales. Pero pues ojalá ustedes que se están formando y que son honestos y buenas personas e inteligentes y demás, cuando lleguen a las posiciones de poder, pues no se olviden de eso. Alguno de ustedes va a llegar allá, o varios, seguro. Entonces, nosotros lo que queremos ahora es, tengo un problema muy difícil, es una ecuación diferencial complicada de resolver. Por ejemplo, eso es un misil balístico, entonces el man va a tener rangos de velocidades muy altas, por ejemplo acá. Entonces la fricción con el aire va a ser del orden de la velocidad al cuadrado, entonces no lo puedo resolver de forma cerrada. Además, va a llegar a alturas muy altas, entonces la gravedad efectivamente va a cambiar, ya no la puedo considerar una constante. Va a haber cambios de densidad en el aire, entonces el perfil aerodinámico, digamos que podría haberse afectado en ese aspecto. Y muchas otras cosas, ¿no? Van a ver ahí. Entonces yo necesito ahora poder resolver esta vaina, o mejor aún, me lanzaron un misil balístico y necesito interceptarlo, necesito predecir hacia dónde se va a mover. Todo eso se hace numéricamente. Entonces, ¿qué se hace? Se parte el tiempo en pedacitos, se va a partir el tiempo, digamos que piensen que cada rayita de estas es lo que se movió durante cierto intervalo de tiempo, vamos a discretizar el tiempo, o la variable independiente, que en nuestros casos es el tiempo, y lo que vamos a decir es, bueno, dada la condición inicial y dadas las derivadas, o sea, yo tengo las derivadas, ese es el modelo dinámico de un sistema, cuando yo digo las derivadas son así, estoy dando el modelo, estoy dando cómo evoluciona, aunque, o sea, se vuelve determinista en ese aspecto, aunque después yo no tenga predictibilidad, se vuelve determinista. Entonces yo digo cómo evoluciona. Entonces yo tengo condiciones iniciales y tengo las derivadas. Eso es lo más importante, eso es lo que determina un problema. Entonces yo digo, listo, ahora esta pepita la quiero hacer avanzar al siguiente paso de tiempo, ¿sí? Quiero que avance acá. El color indica que es otro paso de tiempo, la misma pepita. ¿Cómo hago para pasar de este tiempo t a este tiempo t más delta t? Numéricamente, con el menor error posible y ojalá con el delta t más grande, porque si el delta t es muy chiquito, pues tengo que hacer muchísimos pasos y entonces mi método va a ser lento. Entonces la idea, como siempre, es cómo hago para poder pasar de un tiempo t a un t más delta t con el menor error posible utilizando el delta t más grande, que es como la integración, por eso lo llamamos integrators, finalmente estamos integrando diferenciales. Esta es la clave de un método numérico de solución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Esta es la clave. ¿Cuál es ese método? ¿Cómo me muevo yo para allá? Y luego estando aquí, ¿cómo me muevo para acá? Y luego estando acá. Y después, pues uno termina encontrando que numéricamente, si el delta t es muy grande, pues la trayectoria que le da es una vaina que hace así. Eh, si hace un delta t mejor, de pronto la sigue mejor y después se va perdiendo. Después, si hace un delta t más chiquito todavía, pues sigue mejor la trayectoria y luego se va separando, ¿sí? Hasta que, pues, obviamente, cuando delta t valga cero, pues le debería dar la forma exacta, pero pues uno no puede hacer delta t cero en el computador. Entonces, por eso es que uno busca algoritmos que sean cada vez mejores, con delta t más grandes, sigan de forma más fija, más fiel a este sistema. Por eso uno empieza con Euler. Euler no es muy bueno, pero es fácil, y luego empieza a meter Runge-Kutta y empieza a meter otros más. Y esos son los que vamos a ver ahorita, ¿sí? Esos algoritmos que nos permiten evolucionar de forma relativamente fiel a nuestro sistema, que por ejemplo conservan la energía. Uno cuando pone a modelar con Euler una partícula rebotando en el suelo, eso empieza a ganar energía y se empieza a ir, ¿sí? Y con ese mismo delta T con el que falló Euler, Runge-Kutta da bien, y otros dan también bien, que son más sencillos incluso que RK4, Runge-Kutta de orden 4. Entonces, eso es lo que buscamos ahorita. ¿Cómo hacemos para avanzar nuestra partícula, dadas las derivadas y dadas las condiciones iniciales, cómo la hacemos avanzar en pasitos? ¿Está claro? Eso es lo que estamos buscando. Y con eso podemos reproducir la trayectoria. Y la calidad, de nuevo, de qué tan buena es, va a depender del delta t y va a depender del método que estemos utilizando. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno.
Entonces, obviamente, como les decía, espera que aquí lo escribí mal, ¿dónde está? Ah, lo escribí peor. Pero es una pregunta. Sí, dale. Vamos, y eso de los integradores implícitos y explícitos. Sí, todo eso tiene que ver con que si yo, digamos, yo quiero encontrar la velocidad. Entonces, un integrador explícito, por ejemplo, me dice a mí, mire, su velocidad en el siguiente paso de tiempo en t más delta t, ese es el siguiente paso de tiempo, es igual a la velocidad en el tiempo t, pongámoslo en minúscula, estamos hablando como de una componente, es la velocidad en el tiempo t, más la aceleración en ese tiempo t por delta t. Digamos que eso puede ser, eso es un algoritmo explícito, ¿listo? Pero hay otros, por ejemplo, que me dicen la velocidad en el tiempo t más delta t es igual a la velocidad en el tiempo t más, y por ejemplo se podría escribir como aceleración en el tiempo t más la aceleración en el tiempo t más delta t por delta t sobre dos cosas de ese estilo. Y resulta que esa aceleración en el tiempo t más delta t, pues tiene la velocidad en el tiempo t más delta t. En otras palabras, como que aquí adentro aparece otra vez b, o sea, lo que tienes a la izquierda aparece también a la derecha. Entonces tienes que empezar a hacer como iteraciones para que encuentres convergencia. Y entonces son algoritmos implícitos, no explícitos, sino implícitos. Y son buenos. O sea, pareciera un complique, pero es que, por ejemplo, hay fuerzas que dependen de la velocidad. Entonces tú cuando calculas estas aceleraciones, por ejemplo, estás asumiendo que no depende de la velocidad y puede ser que sí. Entonces tienes la velocidad a la izquierda y a la derecha, no la pudiste despejar completamente. Tienes algoritmo implícito y entonces tienes que hacer iteraciones para llegar a un punto de equilibrio. No, no hay de otra. Pero esos algoritmos son bastante buenos también. O sea, eso también depende mucho de las ecuaciones que uno esté estudiando. También depende de la dinámica. Si ustedes tienen, digamos, fuerzas que se comporten así suavecito y suben suavecito y luego bajan suavecito cuando se estrellan, digamos, en la pared, pues un algoritmo de este estilo está bien. Pero si su fuerza es como que viene siendo cero y de repente ¡pram! Le metieron un patadón a esa vaina y después hace así, esta función así está mal hecha, mal dibujada, pero es una función, digamos, tipo estilo delta de Dirac, son funciones impulsivas. Entonces, en ese aspecto, hay algoritmos especializados para este tipo de situaciones, porque los algoritmos que uno utiliza acá se vuelven inestables. Y esto se puede convertir en esto de la izquierda muy sencillo. Simplemente, si yo utilizo un delta t muy grande, quiere decir que yo llegué y miré en este tiempo. Luego miré en este tiempo. Luego miré en este tiempo. Entonces observen que entre estas dos miradas, yo básicamente pasé como casi de cero a algo muy grande y luego a cero. Entonces básicamente tú ves esto. Entonces dependiendo del delta t, uno puede convertir un problema que era suave en un problema que se vuelve muy difícil de resolver. Y por eso aparecen no solamente los que tú nombras, explícitos, implícitos, sino también STIFs para ese tipo de situaciones y muchos más. Ergódicos, simplécticos, bueno, perdón, ergódicos no, simplécticos y cosas de ese estilo. Pero más o menos ese es el concepto de un algoritmo explícito y un implícito. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces, si ustedes de pronto tienen curiosidad de ver un poco más conceptualmente sobre ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, aquí yo les puse los links del canal de 3 Blue 1 Brown, donde ustedes pueden conceptualmente ver qué significa una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, uno cuando tiene una ecuación diferencial, ustedes probablemente no estén escuchando ahorita el sonido, ¿cierto? ¿Sí o No, no? no se escucha. No, no se escucha, pero bueno, yo no voy a poner a sufrir acá para redireccionarlo, porque lo importante es que ustedes lo miren después. Por si acaso, este man, Steven Strogatz, ¿ustedes saben quién es? ¿Lo han escuchado? Sí, yo en lanzamiento de cohetes, muy bien. En un choque, ajá. ¿Han escuchado de Steven Strogatz? Ni idea. Les recomiendo un libro de él sobre dinámica no lineal. Yo cuando empecé a leer un poco sobre esos sistemas no lineales y no sé qué, pues hay libros que, bueno, son muy matemáticos, ¿no? Y eso es útil, porque uno necesita la formalización. Pero este libro también es muy bonito porque es como muy aplicado. Entonces, es un libro de dinámica no lineal de Steven Strogatz que realmente les recomiendo que lo busquen y lo lean y lo estudien. Es un libro para físicos,
pero tiene muchos problemitas, pero también tiene una buena exposición a la teoría y es muy bonito. Muy chévere, realmente recomendado. Entonces, bueno, él empieza a hablar acá. De nuevo, recuerden que cuando a uno le hablan de un modelo, de un sistema, un modelo dinámico, uno lo que está diciendo es cómo evolucionan las cosas en el tiempo, ¿sí? Las derivadas, o sea, ¿a qué son iguales las derivadas? Esa es la clave de todo. Entonces, pues digamos que toda esta teoría pues viene acá. Miren. O sea, básicamente ustedes en física lo que están haciendo constantemente, sobre todo en sistemas dinámicos, es decir, cómo evoluciona un sistema. Y al decir uno cómo evoluciona un sistema, uno está diciendo cuál es la ecuación diferencial que rige ese sistema. Esa es la clave. Puede ser en tiempo discreto, puede ser en tiempo continuo, pero eso es. Y por ejemplo, aquí se está mostrando una animación del problema de los tres cuerpos, que es el que ya no se puede resolver, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, aquí está la típica, la dinámica de poblaciones ¿qué? Zorros y conejos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que la derivada de la cantidad de conejos en función del tiempo, voy a agrandar esto un poquito así, tal vez ahí se ve mejor, ¿sí? ¿Me confirman? ¿O muy grande? Ahí se ve bien. Ahí se ve Listo. excelente. Listo, entonces miren, por ejemplo aquí, yo quiero ver cómo evolucionan estas dos poblaciones. Entonces yo digo, la derivada de la cantidad de conejos en función del tiempo es, ¿cuántos conejos hay por una constante? Y ojo, pilas, si yo me quedo solo con eso, ahí, si yo paro ahí, si yo dejara todo esto así y ya no hago más, esto está indicando, si alfa es positivo, que la población de conejos explota, ¿cierto? Porque entre más conejos haya, más alta es su derivada y por lo tanto aumenta más rápido y por lo tanto hay más conejos y por lo tanto la derivada es más grande todavía que indica la pendiente y por lo tanto crece más rápido. Entonces, esta parte indica un crecimiento exponencial. Si solo meto eso. O sea, cada término en una ecuación diferencial tiene una interpretación, sobre todo cuando estamos modelando un sistema. Pues para que sea más real, entonces se mete esta otra contribución y esta otra contribución que está diciendo, nos está diciéndonos por este menos, le estamos colocando un signo menos a la derivada. La estamos haciendo decrecer. Entonces estamos diciendo, listo, entre más conejos hay, más conejos se reproducen. Pero entre más conejos hay más encuentros entre conejos y zorros y por lo tanto la población va a disminuir. Y aquí, por ejemplo, faltaría una modelación entre, de todas maneras, así no haya zorros, entre más conejos hay más competencia por recursos, ¿cierto? Y por lo tanto la población no debería crecer infinitamente. Debería haber una saturación, ¿sí? Del crecimiento poblacional en ese caso, solo por recursos. Pero aquí pues se está modelando solamente el efecto de estos dos, pero pues faltan otros efectos que pueden ser importantes en algo de ecología matemática que uno quisiera estudiar más allá. Entonces miren que cada uno de los términos que uno pone no se pone al azar, sino que tiene una interpretación. Y pues aquí ustedes, a ver, ayúdenme a interpretar este primer término. Todas las constantes alfa, beta y delta y gamma son positivas. Este primer término acá, ¿qué le está haciendo a la población de zorros? ¿Lo aumenta o lo disminuye? Aumenta. ¿Por qué? Porque viendo solo si es como lineal, entonces iría para arriba. Ujú. Sí, eso. Claro, es una contribución positiva a la derivada, ¿cierto? Entonces la hace crecer. Que básicamente, ¿qué quiere decir? Que entre más zorros se encuentren a conejos, pues van a comer y por lo tanto, pues van a poderse reproducir y por lo tanto su población va a aumentar. Eso favorece la cantidad de conejos que haya, favorece la cantidad de zorros que haya. Si hay pocos conejos, pues no va a crecer tan rápido. Si hay muchos conejos, pues va a crecer más rápido. Y esta parte lo que nos está diciendo es competencia entre los zorros. Un menos, ¿sí lo ven? Claro, entre más zorros haya, más compiten por los recursos que son los conejos y por lo tanto su población no va a poder crecer tanto. O sea que si empieza a haber muchos conejos, empieza a crecer también la población de zorros porque comen conejo, pero al final llega un momento en que comieron tanto conejo que la población de conejos empieza a disminuir y por lo tanto empieza a disminuir la de zorros. Entonces uno esperaría, no tanto de forma oscilatoria, eso va a tener unos comportamientos, pero digamos que la población de conejos se convierta como algo así, esperando que no se extingan, y la población de zorros como que va a ir detrás desfasada un poco, ¿no? Es aumentar, pero cuando empieza a disminuir empieza a bajar, cuando empieza a bajar, entonces también bajaron los zorros, entonces empiezan a reproducirse más los conejos, entonces empieza a subir, entonces empieza a bajar y así sucesivamente. Y el estudio de la dinámica de esos sistemas se basa entonces en este tipo de cosas.
Pero hay más. Uno puede, por ejemplo, decir, ¿será que en algún momento se estabilizan? ¿Qué quiere decir estabilizarse? Para ustedes, ¿ustedes cómo representan? ¿Cuál es la condición matemática que implica estabilización? Que permanece con el mismo número para uno y para el otro. Ajá, o sea que la derivada, ¿cuánto vale respecto al tiempo? Ah, cero. Cero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace uno para encontrar la estabilización de estos sistemas? Pues igual a las derivadas a cero. Y miren que cuando ustedes igualan las derivadas a cero, va a aparecer una cosa interesante. Miren que aquí les sale la ecuación de una recta, ¿sí o no? Y aquí le sale la ecuación de otra recta. Entonces uno lo que va a tener son como unas rectas que le van a separar el espacio de soluciones. Si yo pintara, por ejemplo, un espacio que se llama el espacio configuraciones, o aquí sería como el espacio de fase. Si yo hago esto y pinto esta recta, entonces aquí lo que esta recta me va a decir es que la población de zorros se vuelve constante, una constante que será igual a alfa sobre beta. Esa recta es importante, entonces vamos a hacer esa recta. Vamos a suponer que esa recta nos da por acá. Entonces observen una cosa. Aquí yo estoy pintando, digamos, conejos, cantidad de conejos, y aquí estoy pintando la cantidad de zorros. Entonces mi pregunta para ustedes es, si digamos yo me paro en este punto, acá, ¿qué signo tiene esta derivada? Estoy por encima de esta recta. O sea que esta vaina es positiva. Esta población es positiva. O sea que en esta zona, ¿qué le pasa a la población de conejos? ¿Tiende a crecer o a decrecer? Si toda esta derivada es positiva. A crecer. A crecer, ¿cierto? Entonces, como que por esta zona yo tengo, perdón, lo hice mal, la población de conejos tiende a crecer, por eso pinto, digamos que estas flechas, esa es la dirección de crecimiento de conejos, porque hacia allá aumenta la cantidad de conejos, entonces en esta zona, mis flechas para los conejos van para arriba, estas derivadas, pero hay otra recta acá, digamos que la voy a pintar aquí, esta es la recta, es esta, esta es esta recta, ¿listo? Que también me dice el signo de las derivadas para mis zorros. Entonces, observen que yo tengo dividido mi espacio como en 4 cuadrantes, 4 pedazos más bien. Digamos que tener conejos negativos o zorros negativos, no. Entonces, toda esta zona está anulada. Pero entonces, observen que yo aquí puedo decir, en este sitio, por ejemplo, acá, para mis conejos, y lo vamos a hacer todo, para los conejos lo vamos a hacer verde, entonces aumenta. Desde que yo esté encima de esa recta, aumenta. Entonces, cuando esté acá, también aumentan los conejos. Ahí tampoco. Haciendo las flechas. Aumenta. Cuando estoy aquí debajo, disminuye, 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 disminuye. ¿Y qué pasa con los zorros? Para los zorros la recta que importa es esta de acá, ¿sí o no? Cuando estoy a la derecha de esa recta, las derivadas son positivas. Entonces, para los zorros, voy a pintar de rosado, para los zorros esta vaina crece cuando estoy a la derecha y aquí hace así, ¿cierto? ¿Listo? Y para los zorros, cuando sea a la izquierda, como que baja. O sea, el signo de esta derivada es negativa, cuando sea a la izquierda de esta recta. Y entonces ustedes pueden ver ahí, ahora sí, hacia dónde son las direcciones de las derivadas totales, o sea, el sistema representado por estas dos componentes. Esta es la primera componente, esta es la segunda componente, entonces aquí yo tengo que más o menos van en esta dirección, en esta zona. Aquí yo tendría que van en esta dirección. Aquí yo tendría que van en esta dirección, diagonal, y aquí yo tendría que van en esta dirección. Entonces miren que dependiendo de dónde se pare uno inicialmente, ¿sí? Las soluciones se van a ir por allá o van a venirse a un punto de equilibrio o se van a ir o van a venir a un punto de equilibrio sin haber resuelto la ecuación. Miren toda la información que hemos sacado solo mirando los signos de las derivadas. Esto me imagino que lo han hecho en los cursos de ecuaciones diferenciales, ¿sí o no? Pues más bonita la dibuja. Sí. Sí, cierto, esto lo han visto. Y esto es otra forma de estudiar esos sistemas dinámicos.
¿sí? Las familias de soluciones, ya no es una sola solución, sino muchas. Entonces, bueno, aquí en el video se sigue hablando de que, cómo es la dinámica, ¿sí? Cómo van subiendo, van bajando. Les recomiendo que la miren. Y él les va explicando a ustedes un poco sobre todo esto de las derivadas. Espera que es que yo lo escucho acá hablar y me siento como acá. Entonces, miren, esto, por ejemplo, que está acá, es como la evolución de las soluciones, por ejemplo, esto es para un oscilador armónico amortiguado, por eso las soluciones vienen y oscilan alrededor en espirales hasta que llegan y se detienen en el origen, porque es amortiguado. Pero están las soluciones no lineales y las partes lineales también. Entonces uno puede encontrar esta periodicidad y todo eso solo viendo los signos de las derivadas. O sea, las ecuaciones diferenciales de verdad le dicen a uno realmente cómo están evolucionando las cosas, ¿sí? Entonces les recomiendo que miren eso. Él aquí explica como conceptualmente qué significa, qué contribución es la que uno tiene acá. Pero cuando tenemos partial differential equations, tipo de ecuaciones diferenciales parciales, pues tenemos problemas más interesantes, pero pues mucho más complicados de resolver. Entonces todo este videito les va diciendo a ustedes cómo poder entender mejor cuando tenemos estas derivadas. Miren, la caída libre, ¿cierto? Cómo poder entender mejor qué es lo que está sucediendo, el péndulo cuando se le mete lineal y no lineal, y bueno, todas estas cosas. Yo eh, he querido hacer los videos así tipo Manning, pero es que realmente toman mucho tiempo. Queda muy bonito después, pero toman mucho tiempo. Entonces, pero pues si ya está hecho por el autor de la librería, pues mejor realmente que ustedes lo miren. Y lo mismo pasa con ecuaciones diferenciales, parciales. Esta es una evolución de la temperatura, entonces también les recomiendo que miren pues este material. ¿Listo? Eso es como para que, de pronto incluso para complementar lo que ustedes ya han estado viendo en sus asignaturas. Eh, listo. Ah, que si hay alguien en la sala. Para que estés esperando ahí al ingeniero. Bueno, entonces miren, vamos a tratar de resolver ecuaciones diferenciales muy sencillitas. La clave de todo esto es poderlas escribir así como una ecuación de primer orden. A veces ustedes van a ver que uno le pone un punto. El punto en una variable de estas quiere decir derivada respecto al tiempo, para que no nos vayamos a perder. Y la clave, como les digo, es tratar de escribir nuestras ecuaciones diferenciales de esta manera, que solamente tengan orden 1. Y eso implica que va a haber ciertas ecuaciones que vamos a tener que transformar a este tipo de forma y nos van a generar sistemas. Cuando yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, me salen dos ecuaciones de primer orden. Cuando tengo una de tercer orden, me salen tres ecuaciones de primer orden, ¿sí? Pues ya vamos a ver cómo es esa técnica. Entonces, en general, lo que vamos a tratar de resolver son sistemas de ecuaciones. Donde tenemos la derivada de primer orden de varias componentes de un vector de estado igual a una función vectorial, pues porque tengo un vector a la izquierda, tengo un vector a la derecha, que depende del tiempo y también de ese estado, ¿sí? Esa es como la forma general de escribir esta ecuación que tenemos acá. ¿Listo? Y como les decía, nuestra parte fundamental es cómo pasar de un tiempo t a un tiempo t más delta t. Eso es lo que hacen los diferentes algoritmos de integración de ecuaciones diferenciales. Darnos una regla para hacer esto. Vamos a empezar con el de Euler, luego hablamos de Runge-Kutta, y luego vamos a hablar de Leapfrog y de Verlet. Y luego vamos a ver algunas librerías numéricas que tienen muchos más algoritmos que podemos utilizar nosotros para hacer las cosas muy eficientes y más rápido y más sencillo. Entonces vamos a empezar con el algoritmo de Euler para integrar las ecuaciones. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Quieren que paremos ya o paramos en 10 minutos después de hablar de Euler? Yo creo que ya. Listo. Entonces vamos a parar ya y volvemos ahorita bueno, en 5 minutos para hablar de Euler. ¿Está bien? Pausita entonces. ¿Ahí me escuchan? La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.
Listo, chicos, ¿me escuchan? Hice aquí un par de cambios. ¿Sí? No te entendí. Sí, señor. Listo, perfecto. Señor, qué pena. Listo, gracias. Más bien qué pena con ustedes porque creo que no había quitado bien el sonido. Entonces, listo, volvemos. Bueno, miren, antes de entrar ¿al qué? Pues ya hablar del algoritmo de Euler, quisiera mostrarles precisamente cómo es que uno pasa a convertir un sistema de orden 2 en dos ecuaciones de orden 1, ¿sí? Entonces, en este momento deben estar viendo una pantalla como oscura, como con una cuadrícula, ¿sí? ¿La ven o no? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, digamos la idea cuál es. Vamos a ver si con eso se ve bien. Ustedes, por ejemplo, tienen la ecuación del oscilador armónico. En la ecuación del oscilador armónico, parece que esto no se ve bien, vamos a ponerlo con otro más brillante. En la ecuación del oscilador armónico ustedes tienen, vamos a mirar una cosita. Eso, listo. Ustedes tienen lo siguiente, fuerza igual a menos K por X, ¿cierto? Eso es lo que, digamos, a uno le dicen, esa es la ley de Hooke, y que si es lineal el resorte, entonces hace así, ta, ta, ta. Pero la fuerza, vamos a suponer que esto es lo único que tenemos, esta fuerza, dirección horizontal, pues es igual a la masa por la aceleración, entonces uno tiene menos K por X. Y finalmente la aceleración es la segunda derivada de la posición, entonces lo que tenemos acá es una ecuación diferencial que nos dice esto. Esa es nuestra ecuación diferencial. La voy a volver a escribir acá, voy a repetirla. Entonces tendríamos m por derivada, segunda derivada de la posición respecto al tiempo es igual a menos k por x. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Y lo que voy a hacer ahora es pasar a dividir esa masa para dejar como la derivada acá. Y a veces a este k sobre m se le llama, a veces no, esto es lo que se llama la frecuencia natural de este sistema, entonces lo vamos a escribir así, como menos omega cuadrado por x. Entonces, finalmente, otra vez, tenemos nuestra ecuación diferencial escrita así. Pero la pregunta es, ¿cómo hago yo para escribirla o reescribirla en términos de solo derivadas a la 1, derivadas de primer orden? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se introducen variables auxiliares. Entonces, inicialmente nosotros tenemos como la variable de estado para nosotros en este momento, pues es x, esta es nuestra variable de estado, y vamos a introducir una variable auxiliar que es la derivada de x respecto al tiempo, que a esto lo llamamos en nuestro contexto velocidad, pero pues no siempre tiene nombre. Entonces ahora lo que vamos a decir es, tenemos un vector de estado, digamos y, que va a tener estas dos componentes, x y v, ¿listo? Y entonces ahora lo que yo quiero preguntarme, lo voy a hacer digamos suponiendo que partimos de lo blanco para llegar a lo verde, quiero preguntarme pues cuánto es de y de t. Y miren que eso es una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Esta es mi pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos? Observen que esto que tenemos acá lo podemos reescribir como primera derivada de b respecto al tiempo igual a menos omega cuadrado por x. Y, más bien lo pongo arriba, primera derivada de x respecto al tiempo es igual a v. Entonces, como pueden ver, cuando yo me pregunto cuánto es de y de t de x, lo que me estoy preguntando es cuánto es la derivada respecto al tiempo de este vector. Esto implica la derivada de cada una de sus componentes. Y entonces ustedes díctenme, por favor, ¿qué escribo? ¿Cuánto es la derivada de x respecto al tiempo? B. Eso es v, ¿cierto? Lo que tenemos acá. ¿Y cuánto es la derivada de b respecto al tiempo en este problema? Aceleración. Menos omega cuadrado de x. Y esto es lo que yo llamaba una función que depende a veces del tiempo y que depende de mi estado y.
Porque claro, miren que la primera componente de mi estado Y es ¿cuál? X. Y la segunda componente de mi estado Y es ¿quién? Pues V, ¿sí? Son estas componentes. Entonces miren que yo sí pude transformar una ecuación de segundo orden, opa, ese no es, una ecuación de segundo orden en un sistema de dos ecuaciones de primer orden, ¿sí? Y esa es la idea. Si tuviéramos una ecuación de tercer orden, pues meto x, la primera derivada de x y la segunda derivada de x. Y tengo un sistema, paso de un sistema de una derivada de tercer orden a tres derivadas de primer orden. Y esa es la manera en que puedo ir transformando ¿qué? Mis sistemas para que siempre se cumpla que yo voy a resolver sistemas escritos de esta manera. Yo lo que siempre voy a querer resolver son sistemas en donde, esto no cambió. Voy a resolver siempre sistemas donde yo tenga derivada de un vector de estado respecto al tiempo igual a una función que depende del tiempo y depende de ese estado. Siempre lo voy a poder hacer si mis derivadas son, si mis ecuaciones son lineales en las derivadas. Entonces siempre va a poder hacer eso. Entonces esto es para que ustedes vean por qué la formulación de los métodos que vamos a ver ahora, pues están hechas de la manera en la que están hechas, como pensando que los sistemas siempre son de orden 1. No es que solamente pueda resolver ecuaciones de orden 1, siempre puedo resolver ecuaciones de varios órdenes haciendo el álgebra adicional. La ley de Hooke tradicional es de esa forma porque en 3D el tensor de Hooke tiene 81 componentes. Ajá, y estamos asumiendo simetría, digamos, el módulo de Young, aquí le estamos simplificando a la diagonal ya constante, isotrópico completamente, y todo lo demás. Exactamente. Y pues no estamos hablando realmente acá de esfuerzos y deformaciones, ¿no? Que es el lenguaje real de la ley de Hooke. Hay un montón de simplificaciones aquí asociadas con esto. Gracias por la contribución. Entonces, nos vamos a concentrar en cómo podemos resolver ese tipo de sistemas. Y para empezar con el algoritmo de Euler, quiero que ustedes recuerden la derivada forward. La derivada forward nos decía a nosotros que la derivada de una variable en función del tiempo, en este caso de este vector, la podíamos aproximar como el valor de esa variable en un tiempo siguiente, t más h, este h es el mismo delta t, menos el valor de la función en ese tiempo t sobre h. Y esto era un algoritmo de orden h. Eso es la derivada forward. Entonces recuerden una cosa, yo de hecho les hablé de esto allá esa vez, pero seguramente ya se olvidó, pues porque es mucho tema. Pero miren, recuerden que el secreto, lo que estamos buscando nosotros es cómo puedo yo despejar el y siguiente. Y miren que efectivamente, en este caso, el y siguiente está aquí. Entonces yo lo quiero despejar, yo quiero saber cuánto es el y siguiente en términos del y actual y las derivadas. Eso es lo que yo tengo en un problema dinámico. Yo siempre tengo las derivadas ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pasar esta h aquí a multiplicar, porque esta función de derivada yo la tengo. Ese es mi modelo dinámico. Voy a pasar este h aquí a multiplicar y voy a pasar este y de t aquí a sumar. Y el orden ahora va a quedar h al cuadrado, pues porque se quedó multiplicado por h. Eso es el algoritmo de Euler. Simplemente entonces despejamos y de t más delta t va a ser igual, este man pasa a sumar, y de t, más delta t veces, h veces, las derivadas, esas yo las tengo, o sea, no las estoy calculando, yo las tengo, más orden de delta t al cuadrado, pues h por h es h al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso es todo. Ese es mi algoritmo de Euler, muy sencillo, fácil de implementar, porque me dice, listo, parta de unas condiciones iniciales y usted va saltando en pasos de delta t a delta t y va sumando, así de a poquitos. Entonces paso del tiempo 0 al 0 más delta t. Luego del delta t al 2 delta t. Luego del 2 delta t al 3 delta t. Y así sucesivamente. Hay que hacer un for para ir evolucionando en el tiempo. Por eso es que el algoritmo de Euler se utiliza mucho. Realmente, pues es que es sencillo de utilizar, ¿cierto? Es bastante sencillo de utilizar. Y pues ya, eso es todo. Ese es el algoritmo de Euler. Ese es el primero que vamos a implementar el día de hoy. Ahora, de pronto es bueno que ustedes vean que el algoritmo de Euler lo que está haciendo es hacer una interpolación lineal.
entre los dos puntos. Yo tengo un punto en tiempo t, tengo un punto en tiempo t más delta t, y él está diciendo, yo voy a hacer la recta que va desde ese punto hasta ese punto utilizando la pendiente que son las derivadas, y no más. Y otro detalle de pronto es que esto es una evolución local, o sea, pasar de un tiempo t a un tiempo t más delta t. Y eso localmente tiene un error de orden delta t al cuadrado. Pero cuando yo resuelvo un sistema y hago muchos pasos, hago n de estos pasos, entonces el error pasa de ser localmente delta t al cuadrado a ser globalmente delta t a la 1. Entonces, a veces unas personas dicen que el algoritmo de Euler tiene un error de delta t al cuadrado, pero eso es local, cuando hago un solo pasito. Y otros dicen que es delta t a la 1, ese es el global cuando hago n pasos. ¿Cuál es el que más nos interesa a nosotros? El global, porque al final nosotros vamos a hacer n pasos y pues vamos a ver que va a haber una diferencia importante entre lo que yo esperaba, o la solución teórica exacta, y lo que me dio, cuando tengo la teórica, ¿no? Entonces, en estos casos también es importante que ustedes cuando vayan a resolver estos sistemas, prueben con un delta t, y luego prueben con la mitad de ese delta t, para ver si más o menos llegan a lo mismo. Pero si les cambia mucho, es probable que ese delta t que estén utilizando sea muy grande y realmente tengan que hacer algo más pequeño. Ese es un primer consejo ahí. Profe, disculpe, no entendí la lógica detrás de lo que su merced decía, sí, que el delta t cuadrado únicamente es local al calcular un punto, pero se reduce un orden de error cuando se mide globalmente. O sea, no entendí por qué. Vamos a hacerlo acá. Digamos que el algoritmo de Euler entonces nos dio lo siguiente. ¿Listo? Voy a volver a escribir con blanco. ¿La idea cuál es? Tú tienes que el algoritmo de Euler te dice y de t más delta t es igual a y de t más delta t veces la función de derivadas. Evaluado en t, evaluado en y, más orden de delta t al cuadrado, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos, que ese era el algoritmo de Euler. Sí, Listo, entonces vamos a verlo ya en la realidad. En la realidad yo tengo y de 0, yo lo tengo, esa es la condición inicial, y pues tengo delta t, y también tengo la función de derivadas. Eso es lo que tú utilizas para especificar tu problema, ¿cierto? El modelo es este es el modelo dinámico, y las condiciones iniciales, aquí están. Listo. Entonces, vamos a ver qué pasa en el primer paso. Primer paso quiere decir que nuestro tiempo es igual a 0 más delta t. Hacemos un primer paso para avanzar el tiempo. En ese caso, tú tienes que y en 0 más delta t va a ser igual a y en 0 más delta t por f en 0, y más un errorcito de orden delta t al cuadrado. Vamos a hacer el segundo paso. O sea que el tiempo ahora es 2 delta t. Entonces tendríamos y en 2 delta t va a ser igual a y en 1 delta t, o sea, el anterior, ¿cierto? Más delta t por f en delta t. El tiempo cambió para todo el mundo, ahora es delta t. Más error de delta t al cuadrado. Pero resulta que el error neto acá es la suma de este error que hicimos en este paso más la que trae este man. ¿Te acuerdas que él trae uno acá, no? Un error de delta t. Entonces el error total es 2 veces delta t al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. sí, Entonces cuando yo hago n pasos, el nth, entonces estamos en y de n por delta t, voy a tener un error que es del orden de n por delta t al cuadrado, ¿cierto? Cuando hice n pasos. Pero ese n, ¿de dónde viene? Ese número de pasos. Normalmente ese n viene de tomar un t final menos un t inicial sobre delta t. ¿Sí? Yo estoy partiendo el tiempo desde un t inicial hasta un t final, lo estoy partiendo en n pedazos, ¿sí o no? Cada pedacito con tamaño delta t. Entonces normalmente ese n, digamos, es así. Entonces si tú reemplazas allá, vas a tener que
el orden del error total es n por delta t al cuadrado, pero eso es lo mismo si reemplazas que t final menos t inicial, que es una constante, sobre delta t por delta t al cuadrado. Como es una constante, la constante es absorbida en la notación O, porque esas constantes no importan. Entonces te quedaría orden de delta t al cuadrado sobre delta t, o sea, orden de delta t. O sea, básicamente cuando hiciste n pasos, el error total del algoritmo pasa a ser de orden de delta t, no delta t al cuadrado. Ahora sí Ok, estamos de vale, acuerdo. ya lo vi. Gracias. Listo, gracias por la pregunta. Entonces tenemos un error global de orden delta t. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes quieren disminuir, mejorar la precisión de su algoritmo, 10 veces les toca disminuir en 10 veces el delta t. O sea que les toca hacer 10 veces más pasos. Y eso es una de las desventajas del algoritmo de Euler. Pero pues es muy fácil de implementar. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a hacer ahora. Aquí está más o menos eso explicado, pero sin tanto detalle. Y vamos a ver si me funciona este link. Tan raro que no. No está como un hiperlink, ¿no? Esto es como una visualización en Desmos, que es como un GeoGebra, de precisamente aplicar el algoritmo de Euler para ver qué también funciona en función de los pasos de tiempo. Esto está en pasos de tiempo negativos a pasos de tiempo positivos. Entonces miren que en este momento está en h igual a 0.1. Entonces observen que la teórica, la solución teórica que se está buscando es la línea verde. Y la roja, esos puntos, es la numérica. Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, a aumentar el delta t, miren que cada vez se separa más y más y más y más y más y más de mi solución. Entonces, claramente hay una sensibilidad del delta t, pues obvio, ¿no? Obvio, el delta t debería ser 0. Si yo hago aquí el delta t 0, no me da exacto. A ver si le puedo poner 0. No me da exacto. ¿Por qué? Porque de todas maneras tenemos errores numéricos ahí asociados, o sea, eso no está completamente en fase. Hemos discretizado en esta expresión, entonces pues tampoco nos va a dar bien. Si yo lo pongo negativo, pues estoy haciendo una cosa que no tiene sentido, ¿no? Estoy yendo como hacia atrás en la evolución. Entonces, bueno, lo que importa aquí son las partes positivas, pero eso es para que ustedes vean que efectivamente hay una sensibilidad con el delta t. Entonces, siempre que resuelvan sistemas numéricos así, dinámicos, siempre, siempre, siempre verifiquen esa sensibilidad haciendo al menos otra simulación o con el doble del delta t o con la mitad del delta t, para ver si ya llegaron como a la convergencia, como que si ya son aceptables esos errores que están obteniendo. Esa sería como la idea, digamos, de esta visualización. Y bueno, entonces ya sería como implementarlo, ¿sí? Vamos a hacer ya la solución de Euler, pero antes, pensando un poco a futuro con otras funciones que vamos a hacer y con las librerías que vamos a utilizar, vamos a tratar de pensar en una estructura que sea como más general. O sea, uno puede ponerse a hacer un programa que haga esto en un for y no sé qué, pero pues eso no se va a poder generalizar fácilmente. Entonces prepárense para esto que vamos a discutir acá. Lo primero es que en el archivo principal vamos a definir como ¿qué? Un tipo de datos que represente el estado de nuestro sistema, que puede ser con un vector, o puede ser con un val array, o puede ser con un array, con lo que querramos. Simplemente vamos a escogerlo ahorita, ustedes me dicen cuál quieren escoger. Lo importante es que sea un arreglo contiguo, que podemos recorrer por índices. De resto no se requiere nada más. Entonces vamos a escogerlo. Vamos a ver cuál le gusta a ustedes más. Lo segundo es que tenemos que crear una función que nos retorne las derivadas. Pero ojo, las derivadas en general son, son un vector, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo que retornar varias cosas, se me vuelve como un poco complicada mi función. Y para no estar retornando arreglos temporales o algo así, o sea, ¿se acuerdan que nosotros retornamos un número, o retornamos una cadena, o retornamos un void, no retornamos nada? Pero no hemos retornado vectores, eso nunca lo hemos hecho, porque eso no es eficiente. Entonces, más bien lo que vamos a hacer es que nuestra función va a recibir como referencia constante el estado actual, porque miren, recuerden que nuestra función depende del tiempo y del estado. Entonces va a recibir al tiempo, lo vamos a poner de últimas al tiempo, y va a recibir el estado
como referencia constante. ¿Recuerdan por qué le ponemos referencia cuando hablamos de vectores o a la raíz o cosas así? ¿Por qué le ponemos referencias? ¿Por qué es importante usar referencias? Para que no cree otro vector del mismo tamaño y básicamente hacerlo como más eficiente. Muy bien, excelente. Y le ponemos el constante porque yo no quiero, la función de derivadas no me va a modificar el vector de estado, me va a calcular las derivadas. ¿Alguien escribió algo? Espera, yo miro. No. Entonces, por eso la mandamos como referencia constante. El tiempo lo mandamos, pues como es un double, eso no tiene sentido ponerse a que referencia constante ni nada de eso. Muy barato copiar un double. Y vamos a mandarle también otro vector donde va a guardar las derivadas. Por eso lo mandamos como referencia no constante. Esta es la manera, este es el truco en el que uno puede hacer que una función retorne muchas cosas. Simplemente dentro de los argumentos que recibe argumentos por referencia no constante. Entonces eso quiere decir que los podemos modificar dentro de la función. Entonces esta va a ser nuestra función de derivadas. Cada vez que ustedes hagan un modelo, voy a hacer el modelo de la ley de Hooke. Tienen que adaptar la función de derivadas. ¿Que ahora voy a hacer un modelo de conejos y zorros? Tiene que cambiar la función de derivadas. Este es su modelo. La función de derivadas es su modelo matemático. Y ya está. Entonces esto es lo que va a tener la función main. Y para las implementaciones, entonces digamos que antes de hablar de lo template, vamos a hacer una interfaz de este estilo para las implementaciones de los métodos de integración. Lo vamos a llamar integrate Euler, que es el de Euler. ¿Qué va a recibir? Va a recibir una función que calcula las derivadas. ¿Por qué va a tener que recibir una función que calcula las derivadas? Porque va a tener que estar calculando las derivadas en cada paso del tiempo. Entonces, pues necesita tener esa función para calcular las derivadas. Va a recibir el estado del sistema, claramente. Va a tener que recibir el estado del sistema para tener las condiciones iniciales y poderlo evolucionar. Va a recibir el tiempo inicial, el tiempo final y el delta t. Entonces, internamente va a calcular el número de pasos de tiempo para que pues, podamos con este delta t recorrer este intervalo. Y va a recibir algo que lo vamos a llamar el writer, que es cómo va a imprimir. Si imprime la pantalla, o si imprime un archivo, lo que sea. Eso es lo que va, esa digamos es la interfaz. Es un poco, digamos, más general de lo que ustedes se hubieran imaginado, pero es para que no tengamos que hacer después cambios extras. Entonces vamos a utilizarla desde el principio así. ¿Y por qué la pongo como una plantilla, como un template? Esto es simplemente para hacerla completamente general, para que se pueda utilizar cualquier cosa para calcular las derivadas, para que se pueda utilizar cualquier cosa como estado de mi sistema, y para que se pueda utilizar cualquier cosa para imprimir. Puede ser cout o puede ser fout o cualquier cosa que yo me invente. Esto es lo que es una plantilla. ¿Cuál es el detalle de las plantillas? Que las plantillas toca implementarlas también en los archivos de encabezado, en los .h. No podemos separarlas, no podemos hacer el .h y el .cpp. Si las queremos integrar, compilar por aparte. En la forma en la que hemos venido nosotros haciendo las cosas que compilamos por aparte, sí serviría. Pero si ustedes fueran a hacerlo después en otro problema, no les va a servir. Entonces lo vamos a implementar todo en el .h. Y ya está. Profe, una Pero- pregunta. Dale. Entonces, cada una, por ejemplo, deriv es como una función y así cada una. Y, por ejemplo, la segunda es constante por ese system T y con el... Bueno, vale, sí, mira. Cuando creamos plantillas, lo que ustedes ponen acá son tipos de datos genéricos. Entonces, cuando yo le pongo deriv t, es porque es como el tipo de datos de esta vaina, que es una función. O sea, el compilador se va a dar cuenta que eso es una función y lo va a convertir en el tipo apropiado. Cuando le pongo aquí system t, es porque quise ponerle ese nombre típico al estado del sistema. Tú le puedes poner cualquier cosa, pero esto lo que representa son nuevos tipos de datos. Ya no son enteros, ya no son char, ya no son double, son otra cosa. Entonces una función tiene un tipo de datos muy especial, ¿cierto? Entonces por eso le puse ese nombre genérico. Todo lo que pongas acá, class, y un nombre acá, ese nombre es un tipo de dato genérico que estás colocando en tu plantilla. Entonces esto es cualquier cosa
Solo que yo le puse ese nombre para saber que es un tipo de datos. Ese guión abajo T es como para saber que es un tipo de datos, pero es porque yo le quise poner así. Entonces aquí tenemos tres cosas genéricas, ¿cierto? En esta plantilla. La función de derivadas, el estado del sistema y lo que va a imprimir, ya sea la pantalla o un archivo. Yo creo que se entiende más ahorita que lo veamos ya escrito, ¿listo? Para que veas que él se va a adaptar. Muchas Esto lo que hace gracias. es que mi función, por ejemplo, tú puedes utilizar funciones normales acá, o puedes utilizar plantillas, o puedes utilizar functores, cualquier cosa. Esta plantilla se adapta a eso. Y por Entonces, ejemplo, dale, en la dale. plantilla, el orden, pues ya después de poner los tres tipos de clase, puede ser cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, el ¿Te refieres double. a que si yo puedo poner este class acá de segundo y el otro de tercero y así? No, o sea, los double que están en la void integrate. Esos double de intent, todos estos. Este. Sí, Eso fue exacto. porque yo quise ponerlos ahí. Eso fue porque yo quise ponerlos ahí. Pero tú podrías ponerlos en otro lado. Esto es para que se parezca a las librerías externas que vamos a usar. Esto es más o menos como es la interfaz de las librerías externas, pero pues tú lo defines, ¿no? Como tú quieras. Ah, ok. O sea, lo que no puedes hacer es, por ejemplo, decir, voy a intercambiar este deriv t con este double, porque no tiene sentido, ¿cierto? Porque Ujú. pues tu función de derivadas no es un double, ¿sí? Entonces, este sí es un tipo fijo, o sea, el tiempo es un double, el tiempo inicial, el tiempo final, el delta t, esos son doubles. Entonces, pues por eso explícitamente les pusimos double. Pero lo que tú sí no sabes es el tipo de datos de la derivada, el tipo de datos del vector de estado que te envíen, o el tipo de datos de la función para imprimir. Entonces, por eso lo volvemos genérico, por eso utilizamos plantillas. Ah, ¿Ok? listo, ya entendí mejor. Gracias, profe. De nada, entonces mira, aquí vamos a repasarlo otra vez. Esta sería la implementación del algoritmo de Euler. Entonces, el algoritmo de Euler, ¿qué haría? El algoritmo de Euler dice, listo, me mandaron una función de derivadas, me mandaron el estado, me mandaron estos tiempos y me mandaron con qué escribir. Inicialmente vamos a crear del mismo tipo de datos del estado, vamos a crear un vector para guardar las derivadas. Sí. Preguntamos cuántas dimensiones tiene nuestro vector de estado. 1, 2, 3, 4, lo que sea. Le ponemos el tamaño de las derivadas, el mismo tamaño del vector de estado. Claro, si yo tengo un vector de estado de 2 componentes, pues las derivadas deben tener 2 componentes. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Luego inicializamos el tiempo en el tiempo inicial. Luego calculamos cuántos pasos de tiempos vamos a hacer, ¿cierto? Que sería el tiempo final menos el inicial sobre el delta t. Y entonces llamamos a la función writer y le decimos que nos imprima para este tiempo inicial el estado del tiempo el estado del sistema en este momento. Como para poder ver que vamos bien, tiempo inicial y estado del sistema. Y luego si hacemos la evolución temporal. Entonces la evolución temporal, ¿cómo se va a hacer? Vamos a hacer n pasos de tiempo, que son los que calculamos acá. El tiempo va a ir aumentando, mira, empieza en el tiempo inicial más i veces el delta t, entonces vamos a ir aumentando. Empezamos en 0 delta t, luego en 1 delta t, luego en 2 delta t, 3 delta t y así sucesivamente. Para cada iteración calculamos las nuevas derivadas y luego por componentes hacemos el algoritmo de Euler. Mira que este es el algoritmo de Euler. Escoger el nuevo estado de mi sistema. Venga, lo copiamos para que lo vean que es idéntico. Miren, esto es Euler. Nuevo estado de mi sistema igual al estado que yo tenía, nuevo estado de mi sistema igual al estado que yo tenía, más delta t veces por la derivada en ese tiempo y en esa componente, por la derivada. Y ya, eso es todo. Es el algoritmo de Euler. Y luego lo que hacemos es imprimirlo. Listo. Ah, y entonces se guarda en integrator.h, ¿cierto? En la parte de abajo dice. Ajá, lo guardamos todo esto en el integrator.h. Entonces, en este momento, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar la integración de Euler
Yo sé que a ustedes al principio esta vaina les parece como muy complicada, muy general, pero ya es la que vamos a seguir utilizando, entonces ya se vuelve fácil. Y lo que vamos a hacer es resolver primero esta ecuación diferencial. ¿Listo? Vamos a resolver esta ecuación diferencial. Vamos a ver un par de cosas de esa ecuación diferencial. Y luego vamos a resolver el oscilador armónico, y vamos a ver un par de cosas, y luego pues sí empezamos a hablar de los ejecuta. Entonces, hoy obviamente solamente vamos a alcanzar a resolver esta primera parte. Y pues esa yo la voy a hacer, pero idealmente pues ustedes también. Entonces les quiero preguntar una cosa. ¿Quieren que lo haga aquí como en el notebook o quieren que lo haga en el repositorio allá en la sala de cómputo? ¿Cómo quieren que hagamos eso? ¿Cómo quieren que lo haga? El recurso en el repositorio para después poderlo utilizar Ah, pues también. si lo hago aquí en el notebook, luego les copio los códigos allá si quieren. ¿Listo? Pues donde esté funcionando. Levante la mano quien quiere que lo haga en la sala. Déjenla levantada, voy a contar. Listo. Bajen la mano, 8 llegaron. Levanten la mano quien quiere que lo haga ahí en el notebook, como si trabajáramos en Colab. Alcanzó a hacer 3, entonces es que 8, 3, entonces lo vamos a hacer en la sala. Entonces, déjenme yo abro acá, el X2Go. Profe, Vamos a ver tenía si una funciona. duda. Sí. Es que en el código se imprime en la posición inicial, como los valores iniciales y la posición, pero después como se empieza con t igual a 0, no se imprimiría dos veces ese valor. Tipo, no es necesario, es innecesario ponerlo del tiempo inicial, con el print tiempo inicial al comienzo, ¿verdad? Pues depende mucho de cómo hayas escrito tu evolución, pero mira que yo tan pronto entro al foro, inmediatamente cambio el tiempo. Ah, pero dices que Pero sale 2 veces. Sí, 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 eso va a pasar. Va a sí, salir 2 veces porque empieza en porque 0. Aquí lo mejor ujú, sería hacerlo en 1, ¿no? sí, eso me refería. Sí, tienes toda la razón. Sí, señor. Porque si no Y sale es dos que veces. no sé cómo ver, tipo matemáticamente, no sé cómo ver tal cual el f de t y y, no me cabe en la cabeza cómo verlo, porque tipo yo lo veo como si fuera como un vector o algo por el estilo, pero una función, la función esa que depende del tiempo y de la posición y, quiero, quiero saber cómo se vería así matemáticamente. No te entiendo a qué te refieres con matemáticamente. Vamos a ver si de pronto lo puedo Tipo, resolver acá. Digamos que acá, en este ejemplo que teníamos antes, sería esta función f que tenemos acá, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, mira, esa función f que tenemos acá es esta misma y lo que está retornando son estas dos componentes. La primera componente que retorna es este v y la segunda componente que retorna es menos omega al cuadrado por x. Pero claro, tú puedes decir, ese man depende de t y de y, pero ahí no me aparece como y0 y y1, ¿cierto? Ujú. Entonces lo que tú, pues, digamos, podrías ver es que f de t, y es igual, en este caso exactamente, a v y a menos omega al cuadrado por x. Entonces lo primero que puedes decir es, esa función no depende del tiempo, en este problema particular. Y está bien, ¿sí? No hay un tiempo explícito. Y además lo que puedes ver es, a ver si puedo mover esta vaina. Sí. ¿Quién es v? En el vector de estado, mira. ¿Quién es v? Es y1, ¿cierto? Porque hemos dicho que el vector y va a tener x en la primera componente y v en la segunda componente, ¿cierto? Entonces lo Ujú. que está retornando esta función es y1 y acá sería menos omega cuadrado por y0.
Entonces, esta sería la definición, digamos, matemática de esta función. ¿Qué es lo que debería hacer esta función en este momento cuando recibe el tiempo y recibe el vector y? Pero ¿Ok? si esa función genera dos posiciones, ¿cómo es que se llaman? Tipo, me genera dos cositas, ¿yo cómo las vuelvo una sola? No, lo que pasa es que aquí en el código, en este problema, si estuviéramos resolviendo este problema en el código, que es lo que hacemos en la siguiente clase, n vale 2. Entonces, de y de t es un vector de dos componentes. Entonces, cuando tú llamas a tu función derivadas, le estás mandando un vector de dos componentes. Y vamos a mirar acá precisamente, esa es la que tenemos que escribir, es que eso es el ejercicio, pero digamos que tú lo que tendrás que decir es de y de t componente 0, para que sea igual a este problema. La primera componente será igual a y de 1. Y de y de t componente 1, para que sea este problema, será menos el omega, digamos que está definido en otra parte, por y de 0. Y de esa manera, esta función de derivadas está modificándote las dos componentes del vector, está retornando las dos componentes del vector. Esto está haciéndolo. Ahora le tomo una foto y lo ponemos ahí. Míralo. Entonces, como tal, ese vector siempre va a tener solo dos componentes, y nunca se va a volver solo una componente, sino siempre va a tener las dos componentes. Y al final, No, eso, ¿no? no, no. Puede tener una componente, puede tener dos o puede tener todas las que quieras. Depende del Ah, pero me problema. refiero, ok, sí, pero me refiero en ese problema, sí va a tener dos Ah, componentes. sí, en este problema. Sí, es que cuando dices que este vector siempre va a tener, no te puedo aceptar esa afirmación. Pero en este problema, claro, siempre va a tener dos componentes, porque tu sistema es de dos componentes. Vale, ¿Vale? Entonces, para que y ya, veas que, ya entendí más. claro, digamos que no es que retorne aquí un vector, sino que internamente modifica las componentes del vector de y de t. Vale, vale. Listo, súper. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vengan a ver esto, ¿cómo quedó? Entonces, vamos a ver si ya puedo entrar. Aquí estoy en la sala, entonces voy a aumentar la fuente. Vamos a entrar al repositorio. Vamos a crear una carpeta para el día de hoy. Hoy es 3. Sí. Gracias. Y entonces lo primero que vamos a hacer es esto, ¿cierto? Poner nuestra función de Euler ahí. Entonces vamos a ponerle Emacs Integrator, creo que fue que le puse ahí que lo llamáramos así, integrator.h. Voy a quitarle todos esos mensajes de error feos que le salen ahí. Y ya. Entonces aquí está mi Emacs, ustedes son darks, entonces tengo que poner esto oscuras. Lo aumento y lo pego, por favor que pegue. Listo, sí pegó. Hay que ponerle un par de cositas más, hay que ponerle aquí pragma once, ¿cierto? Y miremos aquí adentro si necesitamos incluir algo. Miren que aparentemente como que no necesitamos incluir nada, ¿no? Aquí no estamos diciendo el tiempo explícito de nada. Son todos plantillas. Entonces lo podemos dejar así. Voy a... Y no se necesita definir vectores porque pues sí estamos usando. Pues todavía no, porque es que como es una plantilla, él no sabe cuál va a ser el tipo de datos de estas cosas, él no sabe. Hasta que tú compilas, el compilador va y lo detecta y crea la función. Recuerden lo que les decía en el video. Una plantilla es como una instrucción al compilador para que él programe por nosotros. Entonces, si él ve que estamos utilizando Balarraíz, él va y crea esta función para Balarraíz.
Si él ve que estamos utilizando ese t de vector, él va a crear esta función para ese t de vector y así sucesivamente. Entonces, por ahora él no sabe. Hasta que compilemos. Ok. Aquí hay, eso sí, obviamente aquí hay algunas cosas. Por ejemplo, aquí estamos asumiendo que la estructura que utilicemos tiene que tener una función interna .size o una función interna .resize. ¿Sí? Esas son como restricciones implícitas que tiene esta función. Pero hasta ahí nomás. Y ahora voy a crear el archivo mainOiler1.cpp, que es donde vamos a copiar, pues vamos a tratar de resolver nuestra primera ecuación diferencial. ¿Dónde está esto? Porque no está renderizado. Ahí está. ¿Dónde está? Aquí. Esta es la ecuación diferencial de primer orden que vamos a resolver ahorita. Muy sencillita. No tenemos que hacerle transformaciones ni nada. 5 por seno de t más t. Bueno, ahí tenemos la solución. Nosotros la podemos hacer teóricamente. La idea es que empecemos en esta condición inicial y la resolvemos entre t que pertenece entre 0 y 10. Y luego que pintemos la solución para varios delta t's, para ver si da bien, da mal. Y esta es nuestra función main básica. Entonces voy a copiarlo. Pilas que aquí yo cambié otra cosa. Ay. Voy a quitarle esto que le he puesto ahorita en el ejemplo. Y voy a copiarlo. Listo. Entonces, esta es nuestra función main. Entonces, miren, nuestra función main, yo voy a utilizar como vector de estado al var_array. Pero ahorita les voy a mostrar que si lo cambiamos a vector, da igual. Nuestro código se adapta. Pero vamos a utilizar var_array por ahora. Incluyo var_array, incluyo todo esto, el integrator.h. Aquí tengo mi función de imprimir. Voy a utilizar una función para imprimir, que recibe el estado y recibe el tiempo. ¿Por qué tiene que comportarse así? Recuerden que en el algoritmo de Euler llamamos a la función writer recibiendo el estado y el tiempo. Entonces tenemos que respetar eso, esa misma forma. Y la función de derivadas, ya habíamos dicho que le íbamos a poner que recibe el estado, que recibe las derivadas, pero las derivadas no son constantes, y recibe el tiempo. En este código particular, yo estoy recibiendo, y esto está mal, aquí hay un errorcito, lo corrijo de una vez. Aquí hay un errorcito que es este 4. Uy. Aquí sería 4. Él está recibiendo la línea de comandos, el tiempo inicial, el tiempo final y el delta t. Entonces, si verifica que si no se le dieron ese número de argumentos, entonces bota un error. Y si sí se le dieron, entonces va y los trata de traducir, ¿sí? De transformar. Vamos a resolver una ecuación de primer orden, ¿cierto? En este caso particular, en este problema. Entiendo por qué a veces no renderiza apropiadamente. ¿Qué se hizo? Acá, vamos a resolver un problema de primer orden, entonces las dimensiones de nuestro sistema pues es 1, y por lo tanto el estado de nuestro sistema tiene dimensión 1. La condición inicial es 1.5, ¿listo? 1.5. Y lo que hacemos, o sea, realmente la magia de todo esto es llamar a la función integrate Euler y ya está. Le mandamos las derivadas, la función de derivadas, le mandamos el estado, le mandamos los tiempos y le mandamos la función de imprimir. Y se acabó, o sea, ya realmente no tenemos que hacer nada más. La función de imprimir en este caso particular, aquí está mal también. La función de imprimir pues simplemente lo que hace es tomar el tiempo, imprimirlo e imprimir también la primera componente de nuestro vector de estado que es la única. Y ya, no hace absolutamente nada más. Y entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué pongo aquí en la función de derivadas? Esto es la clave. Miren, ese es el sistema que yo quiero resolver.
¿Qué escribo acá para representar ese sistema, para resolverlo? 5 seno de t más t. Exacto. No, return no. De y de t, componente 0, solamente tiene una componente, 5 por st de sin dt más t. Este sí depende explícitamente del tiempo. Y como estoy utilizando el seno, aquí está CMAT, entonces todo bien. Y ya está. Eso es todo. Vamos a ver si esto compila. Siempre que ustedes cambien de ecuación diferencial, básicamente lo que tienen que venir a hacer es a cambiar esa función de derivadas. Ya, no más. Entonces, a ver, G++ menos STE, pues eso era lo de la clase pasada. C++ 17 y vamos a compilar, ¿cómo se llama? Main Euler.cpb. Me dice que integrator no está. Uy, le puse mal el nombre. Integrator. Listo. Vamos a volver a compilar. Ya compiló. Vamos a correr. Recuerden que nuestro código, como está escrito, está esperando que le demos ¿cuántos argumentos? El tiempo inicial, el tiempo final y el delta t. Entonces pongámosle que empiece en 0.1, que llegue hasta, no sé, 12.3 y un delta t de 0.1. Y ahí boto un montón de cosas. Entonces vamos a pintarlas porque no sabemos si esto esté dando bien. Lo voy a redireccionar. Lo mejor sería cambiar aquí esta vaina para que no imprima la pantalla, sino que escriba un archivo, pero por ahora no lo va a hacer el cambio. Le voy a poner a este datos 0.1, porque es el delta t 0.1, y voy a pintar rápidamente en Genoplot. A ver cómo nos dio. Ahí está. Esta es nuestra solución. Entonces uno diría, uy, súper bien. Quedó bien, ¿no? Todavía no sabemos. Vamos ahora a correr lo mismo, pero con un delta t de 0.5, más grande. Entonces aquí puedo decirle a Genoplot lo mismo, pero 0.5, con líneas y puntos, y el título sea delta t igual a 0.5. Esto es para hacerlo rápido, ¿no? Obviamente ya después uno lo que hace es utilizar Matplotlib. Y aquí es delta t igual a 0.1. Y miren que ahí están las dos. Voy a ponerles un poquito más de grosor. Landwide 3. Voy a ponerle más. La tiré. ¿Qué hice? Apareció por acá. Disminuye un poquito el tamaño de esto. Listo. Entonces miren las soluciones. Observen que de todas maneras se están separando. No nos están dando como iguales, ¿cierto? Nuestras soluciones. Entonces ya parece haber una sensibilidad al delta t, que eso es lo que, digamos, se busca que ustedes exploren acá. Genoplot tiene una cosa chévere y es que yo le puedo hacer lo siguiente
cuando estoy repitiendo como el mismo comando. Y es lo siguiente, for dt in 0.1, 0.5. Entonces aquí le voy a decir que me lo reemplace por dt con líneas y puntos. Y acá, que me le ponga dt. Y esto ya lo puedo borrar. Como es el mismo comando, yo le puedo hacer a gnplot que itere sobre varios datos. Y me da lo mismo de antes, ¿sí ven? Listo, entonces hagamos un delta t más chiquito. 0.05 y lo guardamos en los datos 0.5 y hagamos uno más grande como 1. Entonces aquí ya voy, le ponemos 0.05 y aquí le ponemos 1.0. Y ahí están todos nuestros datos. Pero miro que creo que hicieron una pregunta. Ah, no. ¿O alguien levantó la mano o algo así? Ni idea. Entonces miren lo que nos dio. Efectivamente, nuestra solución numérica pues no coincide dependiendo del delta t, ¿sí? Uno debería confiar más, por ejemplo, en los delta t más pequeños. Entonces, si yo le hago un zoom acá, miren que cuando empiezo con un delta t grande, que es este amarillo, pues me dan estas soluciones. Cuando lo bajo a la mitad, que es este azul, va bajando. Cuando lo bajo a un quinto de eso, va bajando. Y cuando ya lo tengo en 0.05, que es el más chiquito, está como acá. Entonces, digamos que de aquí uno podría decir que para este problema en particular, los valores de 0.1 hacia abajo serían los más aceptables. No son perfectos, pero son mucho mejores. Se ve una convergencia. ¿Ok? En cambio, si uno tiene unos valores más grandes, pues no le va a dar tan bien. Lo interesante es que en las próximas sesiones, ustedes van a ver que si utilizamos un algoritmo de integración que sea mejor, como rungecuta, o como Verlet, o como Leapfrog, incluso con valores como 0.5 nos va a dar casi sobre la morada. Entonces tenemos que hacer menos pasos y nos va a dar todavía mejor. Pero esto pues es para que ustedes vean finalmente cómo podemos resolver una ecuación diferencial utilizando el método de Euler y teniendo en cuenta la sensibilidad de los delta t. ¿Hay alguna pregunta aquí? Profe, entonces el método Euler solo sirve para ecuaciones diferenciales de primer orden o para cuántas? No, no. Sirve para ecuaciones diferenciales. Recuerden que todos los métodos que estamos haciendo acá a la del 8 vectorial sirven para cualquier grado. Precisamente el siguiente ejercicio es resolver el oscilador armónico. Como ese es de segundo grado, toca convertirlo en un sistema de orden 2 que tiene ahora dos componentes, pero ahí puedes volver a aplicar el método de Euler igualito. Y ahora tu derivada, por ejemplo, pues va a tener ahora dos componentes. Mira que en este momento nosotros tenemos una derivada, perdón, que solamente tiene una componente, ¿sí o no? Pero cuando Sí. cuando tenemos este sistema, mira que ahora tu derivada pues afecta a dos componentes y ya, Ah, listo, listo. Muchas gracias. de nada. Entonces lo que se va a hacer con esto es que ustedes resuelvan el sistema y van a darse cuenta que esto no necesariamente conserva la energía. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Ustedes van a hacer un adelanto de esto y en la clase seguimos terminando. Y eso es todo. Entonces, después ya hablaremos de Rungecuta y demás, ¿sí? Pero bueno, entonces ya que he implementado nuestro método de Euler, van a darse cuenta que después cuando vayamos a hacer Rungecuta, ya nos sirve absolutamente todo lo que hemos hecho. Simplemente añadimos una nueva función a Rungecuta a nuestro archivo .h y ya podemos seguir trabajando. Y luego cuando ya estamos con Rungecuta podemos estudiar sistemas no lineales como este oscilador no lineal, amortiguamientos, podemos meterle también Leapfrog, Verlet, bueno, podemos hacer muchas cosas. Y finalmente pues vamos a utilizar unas librerías mucho más potentes para resolver los sistemas y después vamos a tratar de hacer un problema de una partícula rebotando en el suelo, pero vamos a meterle más partículas y vamos a hacer una simulación de n cuerpos. Y nos vamos a dar cuenta que esta aproximación que venimos haciendo antes pues no es muy sencilla. Entonces de pronto va a ser mejor pasar a hacer una modelación orientada a objetos y con eso se introduce el tema de modelación orientada a objetos. Y eso es todo.
Entonces ya ahorita les subo los códigos. Yo no sé si, pues sinceramente lo que quiero que vean ustedes es que ya con lo que hemos montado, explorar cualquier sistema es muy sencillo, es cambiar la derivada. Y no tenemos que hacer mucho más. Entonces, listo. Gracias por venir a clase. Nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Profe, una preguntita. ¿Usted podría darnos un tiempito ahorita en tutoría para hablar sobre lo del trabajo final y eso? Y ¿Sí? también es que tenía una duda sobre lo del parcial que le había comentado la otra vez. Pero no te Entonces la entramos respondí a la ya. llamada. Yo que haya encontrado